Hola, buenos días. Vamos entonces a dar inicio a la renovación de contratistas. Agradezco a todos su participación, de que estén súper atentos. Esta capacitación al final va a tener una evaluación, la cual es aprobada con el 80%. Entonces les invito a que prestemos mucha atención para poder pasar dicho examen, ya que si no pasan el examen no se les será otorgado el certificado, deberán hacer nuevamente una capacitación para poder pasar y este certificado tiene una duración de un año a partir pues, de la fecha que se emite y debe ser renovado entonces el próximo año. Vamos a ver entonces quién es Quintia. Quintia Colombia fue fundada en el año 2008 a base de una gran cantidad de cementos industriales gracias a dos plantas de dilución de peróxido de hidrógeno, Medellín y Mosquera. Por otro lado, participa en el mercado de food y sectores de producción animal como el avícola, entre otros. Quintiasa, como les mencionaba, en Colombia tenemos dos sedes, una en la sede de Medellín y una en la sede de Mosquera. Medellín es nuestra sede principal, donde manejamos todo el tema de dilución de peróxido de hidrógeno grado técnico y hacemos distribución también de productos grado alimenticio, que sería nuestra línea food. Y en la sede de Mosquera tenemos nuestra línea industrial que maneja peróxido grado técnico y grado alimenticio, distribución de línea food. Tenemos más de 19.000 toneladas de ventas anuales, dos plantas de dilución, tenemos 4 almacenes de operadores logísticos autorizados que también se encargan como en la distribución y almacenamiento de productos de nuestra compañía. Contamos con más de 70 productos, más de 600 clientes y en el momento somos aproximadamente 33 personas entre ambas sedes. Nuestra misión corporativa es generar valor a nuestros clientes, empresas y personas a través de la distribución de productos químicos y servicios enfocados al éxito de sus negocios. Como visión, tenemos el aliado preferido de nuestros clientes y que nos elijan siempre para hacer crecer sus negocios. Tenemos dentro de nuestros valores corporativos estos tres que son los principales: la colaboración, la adaptabilidad y la creatividad, donde son los que más representan a la compañía como tal, ya que Quintia no solamente está conformada por trabajadores, sino que lo que busca estos enlaces de valor de la compañía es poder unificar los trabajadores como si fuera una familia. Vamos a ver entonces lo de la parte de seguridad física. En la parte de seguridad, Quintia en el momento se encuentra en un sistema de certificación OEA. ¿Qué es OEA? Es un operador económico autorizado. ¿Quién otorga esta acreditación? La Dirección de Puestos y Aduanas Nacionales, o sea, la DIAN. ¿Y para qué Quintia quiere certificarse en OEA? Para acreditarnos como una empresa con buenas prácticas de seguridad en el comercio internacional. Quintia con esto busca ser el mejor aliado o asociado de negocio para clientes y proveedores dentro de la marco aduanero, importación de productos grado alimenticio, que es como lo que nosotros manejamos, y nuestro producto de peróxido de hidrógeno, ya que es una importación que viene directamente desde Brasil. Con esto como tal, Quintia lo que hace es que puede ante la aduana ser como una empresa segura y los protocolos como tal de seguridad que estos emergen ante nosotros no son tan rígidos y adicional nos liberan la mercancía en un menor tiempo. Adicionalmente, así también garantizamos a nuestros clientes de que hacer o tomar un servicio con Quintia o la adquisición de un producto es de manera segura, ya que nuestra imagen no se encuentra representada o avalada para temas ilícitos. Contamos con una política de seguridad de OEA y es que Quintia SAS está comprometida con la implementación, operación y mejoramiento continuo del proceso de gestión de la seguridad. Se verifican las condiciones seguras en su personal, de asociados de negocio y clientes. Se garantiza el cumplimiento a la legislación actual y los requisitos reglamentarios, previniendo así actividades ilícitas en la cadena de suministro.
Para poder Quintia empezar con todo el tema de la certificación OEA, tuvo que hacer un plan o unas bases para la prevención de los riesgos que se presentan dentro de la compañía. Entre estos está la seguridad personal, es garantizante que tanto personal interno o externo de la compañía se encuentre seguro en el momento de estar dentro de las instalaciones. Contamos con la seguridad en la gestión de proveedores y clientes. Esto Quintia solicita una base documental para poder poner como asociado de negocios a estos clientes y proveedores y garantizar así de que tienen una alianza adecuada y que no presta pues como ningún tipo de riesgo para la compañía. Tenemos la gestión de riesgos, que es donde se hace como un análisis de toda la base documental, tanto para empleados, clientes o proveedores, donde se revisa todo lo de la base Clinton para mirar si la persona tiene algún tipo como de antecedente que no sea óptimo o adecuado para generar así un asociado de negocio con Quintia. Tenemos la seguridad de la información, que es ya como todo lo relevante a Quintia como custodia esa información, ya sea física o electrónica. Tenemos la seguridad de sus productos, que van un enfoque más a las personas que hacen las compras de comercio internacional y a nuestro personal logístico, que sería pues como el encargado de la recepción de los tanques, donde debe garantizar varios parámetros, entre ellos, por ejemplo, de que los vehículos vengan con cintas, de que las caras de los contenedores estén adecuadas, que no tenga como algún tipo de adulteración que pueda poner como en alerta o alarma a la compañía. Y tenemos nuestra seguridad física en las instalaciones, que es todos los sistemas de monitoreo que tenemos, alerta y alarma, cámaras de seguridad, entre otros. Vamos a mirar entonces ahorita qué es un área crítica, cuáles son las áreas críticas que tiene Quintia y cómo están identificadas. Entonces, un área crítica es considerada de vital importancia debido a que una falla o error, ya sea por su propio funcionamiento o circunstancias externas, causará graves daños o perjuicios a la empresa. Dentro de la compañía tenemos 6 tipos de identificación de áreas críticas. Entre ellas tenemos el área de monitoreo y control de las cámaras de seguridad, tenemos el área de contabilidad y finanzas, tenemos el área de sistemas TIC, el área de compras, el área de logística, operación y producción, tenemos el área de archivo histórico. Esta es la identificación como tal que podemos encontrar dentro de nuestras instalaciones, donde hace una descripción de cuál es el área y en la parte superior de este mismo podemos evidenciar cuando es un área crítica. En el caso de evidenciar o en el momento que estén haciendo el recorrido o un trabajo dentro de las instalaciones y se encuentren con una identificación de esta manera, deben de tener en cuenta que esto es de un acceso restringido y que solamente pueden pasar con autorización previa de la persona contratada. Estos son los planos de nuestra sede de Medellín. Todos los que están identificados de color naranja son las áreas críticas de las instalaciones. En este caso podemos evidenciar que bodega peróxidos, que es la número 1, bodega industrial número 2 y bodega food número 3 se encuentran resaltadas con color naranja. ¿Por qué es un área crítica tan grande? Porque aquí hay un constante movimiento de la montacarga, donde ella hace un desplazamiento con carga y es una de las áreas más, digamos que sensibles de la organización, porque nos puede presentar como algún tipo de riesgo, ya sea por aplastamiento, por rodamiento, por varios riesgos como tal que nos puede generar este tránsito de la montacarga. También en el segundo nivel de la bodega, que tenemos nuestro archivo histórico, es considerado una área crítica porque aquí es donde se almacena como toda la información relevante de Quintia, quién era Quintia, todo el tema financiero. Entonces es una de las áreas más, digamos que también relevantes y críticas que tenemos dentro de la organización. Tenemos también nuestros planos de la sede Mosquera, aplica de igual manera el tránsito de la montacarga constantemente, entonces todas las bodegas también son consideradas como un área crítica. En el momento que ustedes vayan a hacer desplazamiento por trabajo,
Deben de tener también muy en cuenta que deben portar siempre sus elementos de protección personal, tener cuidado si ven que se está haciendo uso de estas para evitar algún tipo de accidente. Tenemos ya nuestro primer nivel en la sede de Mosquera, donde se encuentra ubicado nuestro archivo histórico. Tenemos también en el segundo nivel el área de TIC, que es donde se almacena como toda la información o el tema informático de la compañía. Seguridad física, ¿qué es seguridad física? Entonces es la protección a las instalaciones en base a barreras que permiten disuadir, denegar, detectar y defender ataques a fin de evitar o minimizar daños. Esta seguridad está basada en las barreras físicas y controles para proteger las instalaciones y lo que lo contenga. Para Quintia como tal, en el momento de hacer ese análisis de riesgos, tuvieron que implementar varios factores o varias barreras que nos ayudaran a mitigar esos riesgos. Entre esos tenemos un control de acceso que es para los empleados de Quintia. Nosotros contamos con unos carnets que tienen pues como unos chips que nos permiten pues como entrar a esas partes o zonas críticas de la compañía. Adicional, ahí mismo queda el registro de nuestra hora de ingreso, hora de salida, entre otros. Para la parte de contratistas, subcontratistas y visitantes, se hace el reconocimiento o el control de acceso en la parte de vigilancia. Tenemos nuestra detención de intrusos, que es como todo el sistema como tal de detención, sensores de movimiento, la portería como tal, las cámaras de vigilancia, donde todo personal que entre aquí no debe portar casco ni gafas que no permitan como visualizar el rostro e identificación de la persona. Tenemos lo de la seguridad de la información, donde Quintia como tal tuvo que implementar un proceso de TIC para garantizar de que esa información electrónica física que se tiene dentro de las instalaciones esté bien custodiada y que la información no vaya a ser utilizada para otros fines. Tenemos nuestro centro de base de datos. En este centro de base de datos también se buscan de que los datos, ya sean de clientes, proveedores, sean tratados de manera acorde, y por eso en el momento de firmar unos acuerdos con ustedes se hace lo del tema de acuerdo de confidencialidad, que es donde entra pues como todo este tema. Tenemos también lo de la gestión de visitantes y reconocimiento de identidad. En portería les pide el nombre, de dónde vienen, cuál es su URL, que esto se utiliza no solo para saber cuáles son las personas que están ingresando a la compañía, sino que también en caso de que se presente un tema de emergencia dentro de las instalaciones, se sepa también cuál es esa, digamos que aforo que se encuentra en las instalaciones, quién haría falta, para poder así pues como tener un conteo adecuado de los mismos. Tenemos lo de la gestión de activos, que entraría más en la parte financiera, donde deben de garantizar de que esté consignado todos los movimientos económicos que hace Quintia, para que así se pueda demostrar de que Quintia no está como prestando o utilizando su nombre para hacer cosas ilícitas. Tenemos lo de la comunicación de emergencias. En esta parte, pues en todas las papeleras podemos encontrar los números telefónicos de estos entes que nos pueden pues como prestar un servicio en caso de que se presente alguna situación de pánico entre las instalaciones. Tenemos nuestros sistemas unificados, que es lo de la parte de calidad SCT y ambiental, donde buscamos así desde la parte de los tres sistemas abarcar todos los riesgos que se encuentran en la compañía y así poderles dar una solución. Tenemos nuestros sensores de alertas, alarmas, sensores de movimiento y sensores de humo para así minimizar y tener pues como esas herramientas para poder detectar algún tipo de emergencia. Y tenemos nuestros videos de vigilancia. Contamos con las cámaras que están distribuidas en diferentes sectores de la compañía y que tienen un tiempo prolongado de grabación. En caso de que se requiera recolectar algún tipo de evidencia o de que algún ente como policía como tal venga y nos solicite dicha información. Tenemos también unas barreras y controles de seguridad. Dentro de estas están las barreras perimetrales, que son como todo ese acercamiento que hacemos cuando tenemos un contenedor o un tanque.
para evitar de que de esta manera haya algún tipo de intrusión. Tenemos los controles de monitoreo de alarmas y cámaras, el control de correspondencia de paquetes. Quintia no está autorizado a recibir ningún paquete si no se encuentra debidamente identificado. Tenemos el control de acceso a las áreas, que como les mencionaba anteriormente, pues es como todo este tema de otorgamiento de chips para poder acceder a estas áreas. Y si es una parte externa de la compañía, deben ingresar con una persona autorizada. El control de llaves de otorgamiento, Quintia como tal maneja que cada personita, dependiendo del área y la función que tenga, maneja algún tipo de llaves. En caso de que esta deba ser otorgada a otra persona, se debe hacer mediante un acta. Tenemos el uso y el control de carnet, este de manera obligatoria tanto para personal interno como externo de Quintia. Tenemos también inspecciones rutinarias. Quintia como tal cuenta con 3 inspecciones, una que se hace semanal donde se valida todo el tema de los riesgos, una que se hace de manera mensual donde se valida también todo el tema de infraestructura, y unas inspecciones diarias por parte de los guardas de seguridad donde validan de que todas las partes perimetrales se encuentren bien, de que las paredes de infraestructura de la compañía no esté presentando como algún tipo de posible intrusión. Tenemos también nuestros guardas de seguridad que para Quintia aplica con la empresa Securitas de Colombia, y tenemos nuestros sistemas de detención que ya son sensores de humo, sensores de movimiento, que esos quedan pues como activados en caso de que se vaya a presentar una posible intrusión en nuestras instalaciones. Tenemos la identificación de los contratistas, el uso de chalecos obligatorio en el momento de venir a prestar un servicio. Para los contratistas en general, el chaleco es de color naranja con reflectivos, y para conductores y auxiliares de descarga debe ser verde, todos con reflectivos. Acá se le hago una invitación que en el momento de que se vaya pues como a prestar ese servicio, traigan su chaleco, ya que como les digo es de uso obligatorio. Adicional, deben de portar de manera visible durante toda la estadía dentro de las instalaciones estos carnet, que deben estar portados de una manera visible y diaria. Adicionalmente tenemos la identificación de los carnet. En el momento que ustedes entran a las instalaciones de Quintia, deben dejar un documento en el cual consta de qué empresa viene, cuál es su nombre, su número de identificación, y Quintia les otorga un carnet el cual debe estar portado en un lugar visible y se debe portar mientras se encuentren dentro de las instalaciones. Para los visitantes les entregan uno que corresponde pues como al color rojo, y para los contratistas es de color verde. Recordar que este siempre debe estar portado en un lugar visible. Adicional, nuestros guardas de seguridad también les entregan una ficha de control de visita donde ustedes deben de diligenciar el nombre de en qué empresa vienen, qué área van a visitar, cuál fue la persona de contacto, persona con la que ustedes, digamos que generaron esa solicitud de trabajo, el motivo por el cual viene, y debe ir firmado por el visitante, ya por alguno de ustedes, el visitado que es la persona contratante, y nuestro guarda de seguridad que es la persona que garantiza lo de la hora de ingreso y salida de las instalaciones. Por la parte de atrás vamos a encontrar como un tema relacionado al sistema de seguridad y salud del trabajo, medio ambiente, donde hay unos pasos que se deben de seguir en caso de que se presente como algún tipo de emergencia. Y este debe ser entregado nuevamente al personal de vigilancia para poder permitir su salida. Ya con esto entonces damos por terminada nuestra primera parte. Ya entonces quedan en compañía de nuestra compañera del área de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias. Feliz día. Tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a compilar y a traer pues como a colación todos esos temas importantes para nosotros en el área de seguridad y salud en el trabajo, y vamos a iniciar con estas definiciones: qué son actos inseguros y qué son condiciones inseguras. Entonces, actos son como todas esas acciones y decisiones que tomamos que nos pueden causar una situación insegura o un incidente. Es de factor humano.
Como lo vemos acá en esta imagen, vemos este señor se subió como en estos baldes, ¿cierto? Entonces a esto nosotros le llamamos actos inseguros. Ya las condiciones inseguras es el estado o situación de algo que no nos brinda seguridad y que puede ocasionarnos un riesgo o un daño. Ya esto va relacionado con el factor ambiente, ¿sí? Todos esos elementos, todos esos equipos, herramientas que nosotros utilizamos en el día a día, que se convierten en un peligro para nosotros. ¿Qué es un incidente? Entonces es un suceso que tuvo ese potencial de ser un accidente, pero que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas. Entonces es a lo que nosotros llamamos ese casi me caigo, casi me aporreo, es ese casi me pasa, pero no me pasó. Ya el accidente es el suceso que sí pasó, es repentino y me generó una lesión, invalidez o la muerte. Cuando decimos que es por causa o por ocasión, quiere decir, causa es cuando se está ejecutando o realizando esta actividad que no hace parte de las actividades propias de nuestro oficio, pero es bajo órdenes de nuestro empleador. Por ocasión es cuando el colaborador está haciendo algo que sí se relaciona directamente a las actividades de su oficio. Entonces, ese incidente muchas veces, casi siempre, se va a materializar. Por eso es tan importante identificarlos y reportarlos, porque ese incidente se nos va a materializar más adelante convirtiéndose en un accidente. Tengo que reportar entonces estos actos, condiciones, incidentes y accidentes. Claro que sí, los debo reportar porque, como les decía en la anterior diapositiva, todos esos incidentes se nos van a materializar en accidentes. Entonces, antes de que le pase a otra persona, a otro compañero de trabajo, debemos de reportarlo. ¿Cómo debemos hacerlo? A la persona que nos contrató el servicio, ¿sí? Es como ese primer respondiente al que nosotros le vamos a notificar. Ya si es un accidente de trabajo, pues según su complejidad, ya si se reporta a la brigada de emergencias, al responsable de seguridad y salud en el trabajo de su compañía, ¿sí? Para que esta persona pues haga como todo el debido proceso, el reporte al FURAT y los oriente dónde deben recibir esa atención. ¿Cuáles son esos principales riesgos de los que estamos expuestos nosotros en Quintia cuando ingresamos a las instalaciones? Entonces estamos hablando de riesgo ergonómico, como lo vemos en esta primera imagen. Se puede manifestar en todas las posturas que realizamos, cómo realizamos esos levantamientos de carga, cómo transportamos esa carga, ¿sí? Ese es el riesgo ergonómico. Mire cómo está este dibujito acá, cómo se está sentando, mire la posición de su espalda, su postura, su higiene postural. Cuando hablamos ya de riesgo biológico, es la exposición que nosotros tenemos con los organismos, digamos virus, bacterias, ¿sí? A los cuales nosotros nos podemos ver expuestos en nuestro ambiente de trabajo y nos afecta la salud. Riesgo químico ya es esa probabilidad de entrar en contacto con sustancias químicas peligrosas como el peróxido de hidrógeno, que es lo que en esta organización es nuestro riesgo, digámoslo así, más alto. El riesgo mecánico son esos factores presentes en los elementos como máquinas, equipos, herramientas que nos pueden ocasionar golpes o caídas. El riesgo físico, ya sí son esas situaciones que nos pueden causar daño con contacto o sin tener contacto, por ejemplo el ruido, la iluminación, en este caso como lo vemos en la imagen, la temperatura, las altas o bajas temperaturas, todo eso es asociado al riesgo físico. Y riesgo eléctrico son esa exposición que podemos tener o ese contacto con las energías peligrosas, con la posibilidad de entrar con la corriente eléctrica.
¿Requisitos debo presentar para entrar a Quintia, para el ingreso? Documentos, tenemos que presentar estos documentos antes del ingreso, entonces la seguridad social, importantísimo, es un requisito fundamental. Nuestra seguridad social paga al día, actualizada, sin mora, copia de cédula de ciudadanía, listado de las herramientas que vamos a ingresar, si vamos a ingresar taladros, pulidoras, martillos, extensiones, ¿sí? Todo eso lo tenemos que dejar en un listadito. Certificados y documentos de acuerdo a la actividad que vayamos a ejecutar y el certificado de inducción, que es este que se les va a otorgar con esta formación, con esta capacitación del día de hoy. Importante, estos documentos deben enviarse al contratante, a la persona que los está contratando, con mínimo 24 horas antes del ingreso, porque estos documentos se deben presentar y son necesarios para realizar el permiso, para cuando ya vayan a ingresar a las instalaciones, no tengan pues como ese inconveniente de que hay que esperar, hay que enviar la ARL, tienen que diligenciar el permiso, ¿sí? Para que puedan ejecutar sus actividades e inmediatamente lleguen a Quintia. Este es el permiso que nosotros realizamos desde el área de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo pues como con la planilla y todos los anteriores requisitos. Bueno, los certificados y documentos que nosotros necesitamos o les solicitamos a ustedes para realizar las actividades de trabajo seguro en alturas. ¿Sí? Entonces son como todos esos certificados de reentrenamientos que nosotros realizamos cada año en estos centros de entrenamiento. También un coordinador que vaya y los acompañe para realizar esos trabajos de alto riesgo, estas tareas. Los permisos, importante diligenciarlos en el sitio, todas sus casillitas, firmarlos y dejarnos una copiecita a nosotros en Quintia. Y las certificaciones de todos estos equipos, entonces las certificaciones del arnés, de las eslingas. Para energías peligrosas, el certificado de RETIER, el certificado del CONTE, sí, son como, esos entes son como los encargados de estudiar y de tramitar, pues como despedirnos esas matrículas para encontrar como ese personal idóneo, ¿cierto? Que los certifique como idóneos para ejercer esa actividad con energías peligrosas. Perdón. Espacios confinados, el certificado para trabajo en espacio confinado, coordinados como con el certificado, los permisos de trabajo. Esos son solo pues como los documentos y todo lo que debemos otorgar para nosotros iniciar a ejecutar estas actividades de alto riesgo. Este es el certificado que nosotros vamos a otorgarle después de esta formación. Este certificadito tiene una vigencia de 1 año. ¿Qué requisitos debo presentar o con los que yo debo de llegar a Quintia? Entonces, el uso obligatorio del tapabocas, bien puesto, cubriendo nariz, boca, mentón, el protocolo de limpieza y desinfección, ¿cierto? El protocolo de bioseguridad, proporcionar información al personal al ingreso, el uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que vayamos a ejecutar y esperar el acompañamiento del personal de Quintia, que es quien nos dirige y ya nos ubica pues como en el área a realizar nuestras actividades. Estos elementos de protección personal que vemos acá en esta esquinita son como los acordes o los que tienen que tener los contratistas en general, ¿sí? Entonces son sus gafas, su casco, su protección respiratoria, sus botas de seguridad. Importante recordar siempre el uso del chaleco reflectivo color naranja. Para los auxiliares de carga tenemos los mismos elementos de protección personal, porque ustedes ven acá otras cositas adicionales, como lo son estas botas, estos guantes y este delantal. Para los auxiliares de carga que vayan a entrar en contacto de manipulación o de transporte de la sustancia química peligrosa de nuestra compañía,
tienen que tener esos elementos de protección personal, ¿sí? Solamente aclaro para el personal que va a transportar este químico, ¿sí? Si van a realizar otro transporte de otro elemento, entonces ya sí, igual. Su casco, sus gafas, sus botas de seguridad y el chaleco reflectivo verde para los auxiliares de carga. Cuando vamos a realizar trabajo en alturas, entonces igualmente, ¿sí? Nuestras gafas, muy importante, nuestro casco con barbuquejo, siempre para alturas, el barbuquejo debe ir presente, puesto, las botas de seguridad, el chaleco reflectivo naranja y ya todos los equipos de protección contra caídas, el arnés, las eslingas. Nosotros en Quintia contamos con un plan de emergencias. ¿Qué es una emergencia? Es una situación fuera de control que se presenta un riesgo inmediato para la salud, que representa un riesgo para la salud, ¿cierto? De cualquier persona trabajadora. Entonces, contamos con el plan de emergencias. Son ese conjunto de estrategias anticipadas para disminuir los riesgos de ¿qué? De esa emergencia que se nos pueda presentar, que sabemos que es un evento que ocurre sin premeditarlo, ¿sí? Contamos con nuestros sistemas de notificación, de alerta y de alarma. Estas están ubicadas en todas las áreas y las bodegas de nuestra compañía. Entonces, ¿qué nos indica la alerta? Es ese sonido agudo, discontinuo, ¿sí? Que nos indica la presencia de una emergencia y que todo el personal debe estar alerta, como su nombre lo indica. ¿Qué persona activa este sistema? La persona que identifique la emergencia, sea un derrame, sea un incendio, cualquier tipo de emergencia. Ya la alarma es un sonido de alerta, de sirena, perdón, continuo, ¿sí? Y de comunicación verbal. Ya nos indica que debemos suspender el trabajo y que debemos seguir por las rutas de evacuación hasta nuestro punto de encuentro. ¿Quién activa este sistema de alarma? El comité de emergencias o los brigadistas de Quintia. Continuemos con nuestra ruta. ¿Cuál es esa ruta? Es ese camino, ¿sí? Es ese camino que tenemos, que está diseñado para todas las personas seguir dentro de las instalaciones y está debidamente señalizado como por unas flechitas, unos letreritos, ¿sí? A lo que llamamos señalización. Entonces, esta es el primer nivel de la sede de Medellín. Por acá nos dicen las flechitas, por donde debemos seguir nuestro camino hasta salir a la parte externa de la organización y encontrarnos en este punto de encuentro. Para el segundo nivel de la sede de Medellín encontramos las oficinas. También encontramos debidamente señalizado por dónde debemos evacuar. Acá encontramos la señalización, las escaleras para llegar a nuestra primera planta y así podernos reunir en el punto de encuentro. Esta es la ruta de emergencias de la sede Mosquera. Primer nivel, también nos encontramos acá con todas estas señalizaciones que nos indican que la salida es por acá y nuestro punto de encuentro es por acá. Estos son los recursos con los que nosotros contamos, que son los extintores, botiquín, las duchas, lavado de ojos, son como todos estos recursos con los que nosotros contamos para responder ante una emergencia. Y del segundo nivel también vemos acá como las flechitas, la señalización que nos indica que debemos bajar para llegar al primer nivel y encontrarnos en ese punto de encuentro. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, en este momento vamos a hablar sobre el sistema de gestión ambiental. Primero que todo vamos a hablar de la licencia ambiental de Quintia. ¿Qué es una licencia ambiental? Básicamente la autorización que otorga una autoridad ambiental competente. Para el caso de Quintia sede Medellín sería el área metropolitana del Valle de Aburrá y para el caso de Quintia sede Mosquera sería la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca o también llamada CAR.
Esta autorización se otorga a los proyectos que puedan generar algún tipo de deterioro grave a los recursos naturales. De acuerdo al decreto 2041 del 2014, cualquier proyecto cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deberá tramitar una licencia ambiental, como es el caso de Quintia. Antes de mostrarles los principales impactos de Quintia, vamos a hablar sobre las definiciones de aspecto ambiental e impacto ambiental. Inicialmente se parte desde una actividad. La actividad es propia del proceso, por ejemplo, el transporte de peróxido de hidrógeno. El aspecto ambiental es el parámetro que está asociado a esta actividad, es decir, lo que pueda interactuar con el medio ambiente. Para el caso de la actividad transporte de peróxido de hidrógeno, el aspecto ambiental sería esas emisiones de dióxido de carbono que genera el vehículo. Y el impacto ambiental asociado a esto sería el aumento de la contaminación atmosférica, ya que impacto ambiental significa ese cambio en la calidad del medio ambiente. Luego de que uno identifica los impactos ambientales, realiza una evaluación y clasificación. Los impactos ambientales se clasifican en irrelevante, moderado, severo o crítico. Quintia no tiene ningún impacto crítico, pero sí tenemos dos impactos severos. El primero es el incremento sobre la presión de los recursos naturales. Este impacto está asociado al consumo de agua y el consumo de energía en el proceso. Y tenemos la disminución en la calidad físico-química del agua superficial. Este impacto está asociado a los vertimientos que se generan por el lavado de canecas e IBCs. Y también se genera en el sistema de tratamiento de aguas, es decir, en la ósmosis inversa, ya que en este proceso se genera un rechazo que se descarga directamente al alcantarillado público. Pero Quintia realiza su caracterización de vertimientos anualmente para cumplir con la normativa. Luego de que uno identifica y evalúa estos impactos ambientales, debe establecer unos planes de manejo ambiental. Mediante estos planes de manejo ambiental se establece cómo se van a mitigar, compensar, disminuir los impactos ambientales. En esta imagen podemos observar los planes de manejo ambiental de Quintia. Tenemos un plan de manejo integral de residuos, un programa de capacitación e formación, un plan de manejo de sustancias químicas, el plan de contingencia para el manejo de derrames, el plan de emergencia, el programa de uso y ahorro eficiente del agua, el programa de uso y ahorro eficiente de la energía, el programa de vertimientos, programa de señalización, el programa de mantenimiento y un programa de desmantelamiento en caso de que Quintia decida trasladarse de sede. A continuación vamos a hablar sobre el manejo integral de residuos sólidos en Quintia. Inicialmente vamos a hablar de la clasificación. Los residuos se clasifican en residuos peligrosos asociados a aquellos residuos que puedan generar algún deterioro grave a la salud de las personas, la del medio ambiente, la infraestructura de la sede. Estos residuos tienen ciertas características, como son inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, de riesgo biológico, etc. Y tenemos los residuos no peligrosos que no tienen ninguna alteración ni ninguna característica de peligrosidad. Estos a su vez se dividen en residuos aprovechables y no aprovechables. Los aprovechables son aquellos que puedan obtenerse algún tipo de provecho, ya sea económico, y los no aprovechables son los que van directamente a disposición final, es decir, al relleno sanitario. Los residuos aprovechables podrían ser entonces el papel, el plástico, el cartón, las latas y el vidrio. En Quintia se cuenta con diferentes puntos ecológicos donde se distribuyen los recipientes aptos para almacenar cada tipo de residuo. Esto se establece como separación desde la fuente, ya que nosotros somos los que generamos el residuo. Y se establece con este código de colores. El código de colores es el de la NTC 24, donde el blanco es para residuos vidrio, el azul es para los plásticos, el gris es para el papel y cartón, el café es para las latas,
El color crema o beige es para los residuos biodegradables o también llamados orgánicos provenientes de los restos de comida. El recipiente verde es para los residuos ordinarios, los que van al relleno sanitario. Y por último, el recipiente rojo es para los residuos peligrosos. En estas imágenes podrán encontrar los diferentes puntos ecológicos que tiene Quintia. Estas imágenes están asociadas a Quintia, sede Medellín. El punto ecológico, digamos, mayor se encuentra ubicado en el área de carga y descarga de la bodega, tanto para sede Medellín como para la sede Mosquera. En la cocina también encontramos diferentes tipos de recipientes, como el recipiente verde para ordinarios, el azul para plástico, y tenemos un pequeño recipiente que es para las tapas, ya que nosotros entregamos las tapas a una fundación, a Medicáncer. De igual manera, en portería vamos a encontrar un recipiente color rojo. Este recipiente es exclusivo para los tapabocas, es decir, solamente podemos depositar tapabocas desechables para hacerles una adecuada disposición final como residuo peligroso. Bueno, a continuación vamos a hablar de las sustancias químicas peligrosas. Inicialmente el tema es riesgo químico, ya que es el principal riesgo de Quintia. Como sabemos, Quintia almacena peróxido de hidrógeno. Esta sustancia es una sustancia de carácter comburente, oxidante y corrosivo. Y tiene una afectación directa a la salud. En la sede de Medellín se puede almacenar hasta 400 toneladas al mes y en la sede Mosquera 600 toneladas al mes. Entonces, al ingresar a Quintia, en las bodegas de almacenamiento de peróxido de hidrógeno podemos estar expuestos a esta sustancia química. Por eso es tan importante tener en cuenta el riesgo químico. Acá podemos ver una imagen de una persona que está manipulando una sustancia química. De acuerdo al etiquetado de esta sustancia y del pictograma, es decir, la imagen, podemos deducir que es un insecticida de carácter tóxico que está asociado a la calavera. Como no tiene elementos de protección personal, esta persona está sufriendo una reacción. Le está afectando los ojos y las vías respiratorias, ya que es una sustancia tóxica e irritante. Por eso es tan importante utilizar los elementos de protección personal cuando se manipula una sustancia química peligrosa, ya que es la única barrera que vamos a tener entre nosotros y esa sustancia. Como les dije, el peróxido de hidrógeno es la sustancia más importante en Quintia y por eso la vamos a ver en mucho más detalle. Al lado derecho podemos encontrar los pictogramas o las imágenes asociadas al peróxido de hidrógeno. Como podemos ver, tenemos un pictograma con una O en llamas. Esta O significa oxidante. ¿Y por qué llamas? Como sabemos, para que se genere un incendio debe haber tres cosas. Debe haber un combustible, una chispa y una sustancia oxidante o comburente que proporcione oxígeno a la reacción química. También tenemos un pictograma que está asociado a las sustancias irritantes, es decir, irritación en las vías respiratorias, irritación en los ojos, etc. Y tenemos un pictograma asociado a las sustancias corrosivas, es decir, que corroe la piel, que corroe el material, etc. En la parte de abajo podemos observar los pictogramas del peróxido de hidrógeno, pero asociado a las unidades de transporte, es decir, los pictogramas que se ven en los vehículos. Estos pictogramas que les acabé de mencionar se ven en las etiquetas. Bueno, tenemos el pictograma de la clase 5.1 que está asociado a los oxidantes, o también llamados comburentes, y la clase 8 que está asociado a las sustancias corrosivas. Y por último, el número único o número UN que identifica cuando un transporte, cuando una unidad de transporte realiza el traslado del peróxido de hidrógeno, que es el número UN 2014.
Es muy importante que conozcamos las indicaciones de peligro. Como les mencioné, el peróxido de hidrógeno es una sustancia comburente, es decir, que puede provocar o agravar un incendio. De igual manera, el peróxido de hidrógeno es nocivo en caso de ingestión, ya sea por contacto con la piel o inhalación. Puede provocar irritación cutánea y puede provocar lesiones oculares. Para la manipulación del peróxido de hidrógeno se tienen que utilizar diferentes elementos de protección personal para evitar esa exposición. Entonces, en los consejos de prudencia tenemos el uso de elementos de protección que son los guantes, las botas que tienen que ser en PVC, las gafas y el delantal. No podemos entrar en contacto con peróxido de hidrógeno, o sea que hay que evitarlo al máximo. Pero si entramos en contacto con él es muy importante lavarnos cuidadosamente con abundante agua, ya sea en la piel, en los ojos, etc. Por último tenemos la compatibilidad del peróxido de hidrógeno. Esta compatibilidad es muy importante que ustedes la conozcan y la entiendan a detalle, ya que al ingresar a las instalaciones de Quintia van a estar expuestos. El peróxido de hidrógeno no es compatible con sustancias orgánicas, es decir, que reacciona violentamente con sustancias orgánicas, como cuáles: la madera, el papel, el cartón, la tela, las botas de cuero, por ejemplo. ¿Qué puede pasar si entra en contacto con esas sustancias? Genera una reacción exotérmica, es decir, que libera calor y puede generar incluso incendio. De igual manera, el peróxido de hidrógeno no es compatible con sustancias inflamables, como cuáles: el barsol, el thinner, la gasolina, la CPM, el alcohol. ¿Y qué pasa si entra en contacto con esas sustancias? Puede generar reacciones químicas y puede generar incluso incendios. Por último, no es compatible con altas temperaturas, porque puede agravar o generar un incendio. Vamos a tratar de hacer un recuento de lo más importante de la capacitación para que lo tengamos muy presente. ¿Qué debo hacer en Quintia? Primero que todo, usar los elementos de identificación, es decir, el carnet, ¿cierto? El carnet que lo identifica como contratista, el cual debe ser visible permanentemente durante la estadía en las instalaciones. Reportar las condiciones inseguras, accidentes e incidentes de trabajo al personal de salud, seguridad en el trabajo y al personal de su empresa. Estar atentos al sistema de alerta y alarma, que como ya les explicamos es un sistema sonoro, entonces deben estar muy pendientes de esto. Seguir las instrucciones del coordinador de evacuación en caso de emergencia, el cual va a estar debidamente identificado. Usar las herramientas en buen estado para prevenir incidentes y accidentes. Utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que vayamos a ejecutar. Respetar los protocolos de bioseguridad, esto está asociado al uso permanente de tapabocas, el lavado de manos y si vamos a ingerir alimentos debe ser aislado, es decir, solo. Usar elementos de señalización, encerramiento de área en caso de que les aplique. Disponer los residuos sólidos generados, es decir, si ustedes tienen una actividad que genera un tipo de residuo, digamos, especial, como residuo de construcción, demolición, aceite usado, ustedes como contratistas deberán hacer su adecuada disposición. Garantizar el aseo y limpieza en el área donde ejecutemos la actividad y ubicar los elementos de limpieza en su lugar respectivo. Es decir, si ustedes necesitan la escoba, la trapeadora, el recogedor, lo pueden utilizar directamente los de Quintia, siempre y cuando luego de utilizarlos los ubiquemos en el lugar correspondiente. Por último, tenemos los aspectos de que no debo hacer en Quintia. Por ningún motivo puedo atender un derrame. Los derrames solamente pueden ser atendidos por el personal de la brigada y si en caso de que nosotros observemos un derrame, inmediatamente me alejo del área y notifico a un brigadista o un personal de Quintia.
Por ningún motivo podemos atender un accidente, también porque no estamos capacitados. No podemos consumir tabaco, alcohol ni drogas. No podemos ingresar a áreas críticas sin previa autorización. No podemos utilizar herramientas y equipos de Quintia sin consentimiento, es decir, si necesito un metro, una bomba, un destornillador o cualquier equipo, tengo que solicitarlo directamente al personal asociado antes de usarlo. Manipular mercancías sin previa autorización también está prohibido. No se puede transitar con el montacargas en movimiento, es decir, cuando ingresemos a las bodegas y requerimos trasladarnos de una bodega a otra, primero tenemos que esperar a que el montacargas transite para después hacer nuestro desplazamiento. No transitar en el área de producción sin previa autorización y sin los elementos de protección adecuados. Como les dije, estamos expuestos en Quintia a diferentes riesgos y por ende tenemos que utilizar los elementos de protección personal. No ingresar a oficinas sin previa autorización y no disponer los residuos en recipientes inadecuados. Para eso tenemos como esa normativa de manejo adecuado de residuos y los puntos ecológicos que vamos a encontrar a lo largo de la sede. Bueno, eso era todo lo que teníamos para presentarles. A continuación los invito a realizar la debida evaluación. Como se estableció desde el principio, tienen que aprobar con un 80% de cumplimiento en las respuestas. Si no se aprueba, entonces vuelven a repetir esta inducción para obtener el certificado de contratistas. Les agradezco mucho la disposición y la atención. Muchas gracias. Hasta luego.